¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Balanza. Ya estamos con... Hoy no está Carlitos Sánchez, ¿no? Pero bueno, tengo la grata presencia de acá de mi colega Irene Ballatore. ¿Cómo anda, Irene? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Viernes 26 de mayo. Y bueno, sin perder tiempo, porque la verdad que tenía un compromiso, está con nosotros el fiscal Mariano Miranda. Doctor Miranda, buenas noches, gracias por venir. Sí, buenas noches por esta nueva invitación al programa. Un placer para mí siempre estar en tu programa y en este canal. Bueno, a ver, explíqueme un poquito técnicamente el tema de esta comisión de la ONU, desde la invitación del propio gobierno, y después entendemos que no es vinculante su opinión, pero bueno, ¿qué opina de lo que ha acontecido con la visita de esta gente? Bueno, a mí siempre me gusta recordar la opinión que emitió este grupo de trabajo sobre detención arbitraria, que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está integrada por 5 expertos en derechos humanos, de los cuales 2 han venido a la República Argentina, específicamente también a Jujuy. Estos 5 integrantes, digamos que es el grupo específico de la ONU sobre este tema, que es la presunta detención arbitraria, y opera en todo el mundo, digamos, analiza diversos casos. Así es, la temática específica que tiene este grupo de trabajo, como hay otros grupos de trabajo también, se vincula con la detención arbitraria y analiza distintas situaciones en todas partes del mundo, en todos aquellos países que por supuesto forman parte de las Naciones Unidas. La forma que tiene de expedirse este grupo de trabajo es a través de opiniones. Estas opiniones no son vinculantes, sino que son sometidas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De hecho, la opinión número 31 que emitieron en agosto y fue notificada en octubre, ya se sometió al Pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre un tema específico y sobre un caso puntual ante una denuncia formulada por el CELS y Amnistía Internacional. O sea que la opinión ya la habían dado y ustedes los invitaron para que ellos pudieran ver, digamos, in situ cómo era la situación en Jujuy. No tiene muchos precedentes que un Estado o una provincia que forma parte de un Estado federativo proceda a invitar ante una opinión de esta naturaleza, en vez de recurrir la decisión, porque podríamos haber recurrido a través de Cancillería la opinión número 31, está en el procedimiento general que tiene este grupo de trabajo. El gobernador decidió emitir un decreto instruyendo a Fiscalía de Estado para que nos presentemos en todas las causas y en todos los expedientes en donde se había dictado la prisión preventiva y éramos querellantes a los fines de que tengan a la vista dicha opinión. Esto tiene muy pocos precedentes en el mundo, de que cuando un Estado es acusado de una detención arbitraria, quienes habían dictado la prisión preventiva tengan la posibilidad de ver y de estudiar y analizar esa opinión. Ese decreto no solo que autorizó a la presentación judicial, sino también que invitamos a través de Cancillería al grupo de trabajo. Se formalizó de manera directa a través de Presidencia de la Nación y Cancillería, fue aceptado de manera inmediata. El grupo de trabajo aceptó la visita de manera inmediata, pero para tratar una temática general sobre el uso de la prisión preventiva y sobre el estado de situación de los privados de libertad en la República Argentina. No vino por un caso concreto que era la opinión 31, porque es una opinión que ya la habían emitido y que se encuentra firme. El Estado argentino no pidió que la modifiquen, nosotros, el gobernador no pidió. Si hubiéramos querido que la modifiquen la opinión, lo hubiéramos solicitado. Lo que sí expresamente pedimos y se llevó adelante es que este grupo de trabajo tome conocimiento de manera directa de todos los expedientes judiciales, de todas las acciones de gobierno tendientes a recuperar la paz social y recuperar
la confianza en las instituciones y todas las leyes que se han dictado para la construcción de ciudadanía que desde el mes de diciembre hasta el día de hoy, que conozcan cuál es y qué forma de gobierno, cómo funciona el gobierno en la provincia de Jujuy. Creo que ese objetivo se cumplió, más allá, como les reitero, no era la intención que modifiquen, sino completar la información. Y, doctor, ¿cómo sigue este proceso en el ámbito de la ONU? Bueno, en cuanto a esta visita que han llevado adelante, emitieron un informe preliminar en donde no se habla de un caso puntual, sino de manera genérica de lo que han podido relevar en la República Argentina. Principalmente se refiere a provincia de Buenos Aires, Chubut y Jujuy. Eso va a ser sometido este informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el 2018. Eso en cuanto a un organismo internacional que es este grupo de trabajo. Por otro lado, como muchos deben haber escuchado, también visitó la Argentina y por invitación del gobierno de Jujuy y del Estado argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien todavía no se ha formalizado una visita, sino que ha sesionado plenariamente en Buenos Aires del 22 al 26 de mayo, mañana hay una conferencia de prensa donde dan a conocer las conclusiones, en donde tampoco se ha tratado el tema puntual de Milagro Sala. Sí, en reuniones informales se ha tratado el tema o se ha hablado, el periodismo, es lógico que las preguntas del periodismo, más del 50% apuntaban a tratar de sacar o de información informalmente de la Comisión se entiende, de Derechos Humanos, y pasó lo mismo en la conferencia de prensa del Grupo de Trabajo. Pero, a ver, yo lo que quisiera preguntarle es, ¿el gobierno de Jujuy sigue en la tesitura de entender o de pensar, mejor dicho, me equivoqué, más que el gobierno, la justicia, digo, sigue en la tesitura, y ustedes también, supongo, de creer que está bien la prisión preventiva por el riesgo de que esta persona, por el poder que podría tener, entorpecería la investigación? Ese es el tema central, digamos. ¿Esto es lo que se tiene que discutir según la visión de ustedes y de los jueces? Así es, eso se está discutiendo y está bajo decisión en estos momentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ser muy cortito una historia, el 28 de abril el juez, que entendía una causa por delitos de corrupción, dictó la prisión preventiva. Esa decisión fue recurrida por la defensa técnica de Milagro Sala en el mes de agosto, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y Control, vuelta a confirmar por la Cámara de Casación y el Superior Tribunal de Justicia. Ante la decisión del Superior de confirmar la prisión preventiva, recurrieron a la Corte Suprema. No le quedaba otra alternativa, digamos. En estos fallos, tanto del juez de la Cámara y del Superior Tribunal de Justicia, sostuvieron que podría poner en peligro la investigación en el caso que ella esté en libertad. Lo ha dicho la justicia en 3 instancias. Bien. En base a la prueba agregada en esos expedientes. Es una decisión que ahora tiene la Corte, porque el mismo Superior Tribunal de Justicia que confirmó la prisión preventiva fue quien concedió el recurso extraordinario ante la Corte Suprema para habilitar de esta manera la decisión por parte de la Corte. O sea, eso habla bien del Superior Tribunal de Justicia y de que se le da a Milagro Sala todas las posibilidades de defensa, porque claro, ahí hubiese sido que, digamos, le hubiesen dado un poco la razón a aquellos que dicen que en realidad es el poder político el que intervino en este tema para mantenerla en prisión, digamos. Fue el Superior Tribunal de Justicia, fue una justicia que determinó la prisión preventiva y fue ese superior que determinó conceder el recurso para que la Corte, para habilitar a la Corte que resuelva. Y no solo en la prisión preventiva, sino también en un incidente de nulidad en donde sostiene la defensa técnica de Milagro Sala que posee fueros parlamentarios, por consiguiente inmunidad de arresto, que sería nula la detención. Son 2 causas
Sí, o dos incidentes se entiende, que se deben resolver. En ese tema, ¿qué ha dicho el Superior Tribunal de Justicia o no se ha expedido sobre el tema ese? Sí, no solo el Superior Tribunal de Justicia, se expidió la Cámara Nacional Electoral en una causa anterior, no en una causa específica, de manera abstracta. Se expidió el Superior Tribunal de Justicia, el juez Pullen Germano, en donde sostienen que la ley y el artículo que establece los fueros parlamentarios es inconstitucional, por cuanto los fueros pueden ser establecidos por la Constitución y no por una ley. Esta es la ley 27.120, que hizo extensivo los fueros de los diputados nacionales a los parlamentarios del Mercosur. O sea, esa ley es inconstitucional. Es lo que ha sostenido el Superior Tribunal de Justicia. Pero además, los jueces en la ¿cuánto provincia tiempo de va a Jujuy? pasar para que entendamos que los fueros protegen la libertad de opinión? No deben ser nunca un reducto para no lo digo por Milagro Sala, pero lo digo en general por la cantidad de corruptos y bandidos que se han amparado en los fueros para no ser juzgados. Acá en la provincia de Jujuy también ha pasado en alguna ocasión. Digo, ¿habrá alguna vez una reforma sobre ese tema? Bueno, está en la Constitución Nacional de larga data, viene de 1853 prácticamente. O sea, es inequívoca la Constitución. Es inequívoca, no ha sufrido modificaciones. Hay una pequeña diferencia entre los fueros de los senadores con respecto a los diputados nacionales, pero después de esos fueros están no solo en la Constitución Nacional, sino también en prácticamente todas las constituciones provinciales. Y en este caso en particular, el propio Tratado de Montevideo, que establece el protocolo de los parlamentarios, dice que la inmunidad es de opinión en el ejercicio de la función parlamentaria. O sea que ni siquiera eso te puede ser tomado como argumento para decir que ella tenía fuero y que no podía ser detenida. Si hubiera asumido y si hubiera jurado como parlamentaria, podría habérsele aplicado los fueros establecidos en el protocolo de Montevideo. Doctor, la prensa nacional está haciendo una interpretación respecto de la carta que el Papa Francisco le envió a Milagro Sala hace unos días, y están haciendo una interpretación, es notable porque varios medios lo han hecho en este sentido, respecto de que llega esta carta en un momento muy especial, justamente cuando la Corte está por pronunciarse sobre un tema central en este proceso, de lo que hablábamos recién. ¿Cómo cayó en el gobierno esta carta del jefe del Vaticano? Bueno, no lo hemos analizado en conjunto en reunión de gabinete, pero creo y entiendo que es vergonzoso como el kirchnerismo está operando aún en el Vaticano para lograr y arrimar información parcial. La carta dice que se ha informado, le han informado parcialmente. Yo me pregunto si el Papa Francisco supiera realmente cómo ha sufrido una población en general, y en particular algunos casos que son las víctimas que no tenían escritura de sus casas. Algunos hablan del Estado paralelo que manejaba. En realidad, más que Estado paralelo, era una delegación que había hecho el Estado en favor de un grupo de personas liderada por Milagro Sala. Yo creo que me cuesta pensar de que no tenga conocimiento de lo que ha sufrido gran parte de la población de Jujuy, que ha sido sometida por un grupo mediante prácticas poco usuales. Y evidentemente que da la sensación de que lo que pretende el kirchnerismo, operando aún en el Vaticano, es tratar influenciar probablemente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que casualmente en esta causa lo que se están investigando son hechos graves de corrupción, que no solo está imputada Milagro Sala, sino también exfuncionarios de orden provincial, y en otras causas similares donde se adoptaba la misma mecánica, exfuncionarios de orden nacional. En Jujuy está imputado el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros funcionarios nacionales que se encuentran denunciados, que dependían del Ministerio de Planificación Federal. Así que no me cabe la menor duda y pienso de que esta carta pudo haber sido para
probablemente influenciar o tratar de que no se llegue al hueso y no se investigue en su totalidad hechos graves de corrupción de la época del kirchnerismo. ¿Hay causas que involucren en este contexto al exgobernador Eduardo Fellner y que están, en qué estado están, digamos? Bueno, eso es una causa denominada la mega causa, en donde se encuentra imputado no solo el ex gobernador, sino un ex ministro, otros funcionarios de orden provincial, integrantes de cooperativas, en una denuncia por estafa, un fraude a la administración pública, falsedad ideológica, abuso de autoridad, en donde se está investigando la falta de construcción de 1.800 viviendas que han sido pagadas por el Estado Nacional en su totalidad y que hoy en día no están. A través de la Oficina Anticorrupción, el fiscal ha hecho un examen minucioso, barrio por barrio, del lugar donde tendrían que estar construidas esas viviendas, y hoy en día faltan 1.800 y otras 500 están construidas en un avance de obra en muchos casos inferior al 50%. Esto significó a valores históricos un fraude a la administración pública por casi 800 millones de pesos, a valores actuales probablemente supera ampliamente los 1.500 millones. No hemos hecho la actualización, pero sí en esa causa se encuentra imputado y está en pleno proceso de investigación. El año pasado, cuando yo lo entrevisté, usted me dijo, hablábamos de los 2 años de la prisión preventiva, que es del límite, ¿no es cierto?, que tiene la prisión preventiva, supuestamente, y usted decía, mucho antes de que se cumplan los 2 años, va a haber un juicio oral. ¿Usted cree que esto se va cumpliendo según aquel cálculo que usted hacía en su momento? Han demorado muchísimo los recursos que han interpuesto que ha interpuesto la defensa técnica de los distintos imputados. Ya está confirmado por la Cámara de Apelaciones y Control el auto de elevación a juicio oral y público, así que es inminente, ya confirmado la elevación, es inminente que la Cámara en lo criminal pueda fijar fecha para la audiencia preliminar y posterior juicio. ¿Que se podría dar entonces en qué fecha más o menos? Usted entiendo que usted no puede, pero ni aproximada, antes de octubre sería. Bueno, pasa que puede ser aún antes, una vez que quede firme el auto de elevación a juicio, ya podría la Cámara Criminal fijar las audiencias preliminares y fecha de juicio oral y público. Sí. Esto puede pasar en un par de meses, junio, claro, julio o agosto. Bien. O septiembre, para bien, no nombrar octubre, que coincide bien con las elecciones. Un año electoral. Y si se cumplían los 2 años de su detención, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, de todas maneras, hay que ver si cada tanto los fiscales y los jueces revisan si se mantienen las condiciones de detención o de las condiciones para el dictado de la prisión preventiva. En el caso de que cumplidos los 2 años se mantengan las condiciones que tuvo en cuenta el juez y el Superior Tribunal de Justicia para dictar y confirmar la prisión preventiva, se puede pedir, la justicia puede disponer una prórroga de ese plazo. Pero bueno, eso será motivo de análisis. Correcto. Cuando estemos mucho más cerca de la fecha. Así es, porque yo creo que usted, de lo que usted preventiva dice, es una medida cautelar y es revisable continuamente, y los jueces así lo han hecho. Han revisado y revisan continuamente si se mantienen las condiciones. No es la condición o el estándar, la condición al momento de la detención, sino continuamente puede estar siendo revisada. Y de hecho, en diciembre ha sido revisada por el juez y sostuvo de que se mantenían las condiciones. Es decir, que existe riesgo procesal en el caso de que quede en libertad. Yo mi pregunta final, doctor, y haciendo la salvedad que obviamente entendemos que usted representa una parte en estos procesos, en este proceso. Realmente llama la atención verlo a Raúl Noro, el esposo de Milagros Sala, implicado, ¿no?, en uno de estos procesos, caminar por la calle como si nada. Realmente yo lo vi, a otra gente también lo vio y a todos les dio una impresión, digamos, como que cómo puede ser que con hechos tan graves altos personajes puedan andar por la calle como sin ningún problema. ¿Usted nos podría explicar por qué este hombre está en libertad? Bueno,
estuvo oportunamente, el juez ordenó la detención, luego de un proceso y ante el pedido de la defensa técnica de la exhibición del cese, pidió el cese de la detención y el juez entendió de que correspondía, hay un juez que ha intervenido y ha decidido que no corresponde el dictado, que no correspondía el dictado de la prisión preventiva, no solo para Noro, sino para otras personas que también se encontraban detenidas. Un auto resolutorio dictado por el juez Mercó, donde confirmó o dictó la prisión preventiva para algunos imputados y para otros hizo lugar al cese de la detención, entre ellos Noro. Pero de todas maneras está imputado en la causa y se sigue investigando conjuntamente con otros exfuncionarios de orden provincial. Es decir, que no se teme en este caso alguna obstrucción a la justicia o la fuga del imputado. Así lo entendió el juez de la causa. ¿Y la Fiscalía estuvo de acuerdo? Nosotros como querellantes no hemos recurrido a la decisión, porque tampoco como querellantes podemos intervenir en aquellos procesos en donde se decide la privación de la libertad o el cese de detención de un imputado. Sí intervenimos cuando se plantea algún tipo de nulidad vinculada con la detención o en el caso concreto de los recursos de inconstitucionalidad o recurso extraordinario federal. Ahí intervenimos como parte interesada, pero no en el momento que el juez o el fiscal tienen que decidir si una persona debe estar detenida o no. Bien. Ha sido muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el fiscal doctor Mariano Miranda charlando con nosotros, hacemos una pausa en la balanza. Ya seguimos.